¿Conoces el resultado de tus estados financieros? Estos nos van a decir si tu plan de negocios está bien, si ganaste, si perdiste, tienes muchas provisiones y mucho más. Quédate, vamos a platicar sobre la auditoría de estados financieros y sobre los estados financieros a fechas intermedias. Esto y más en Sin Duda, #asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 de la FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona todos los martes para platicar y escuchar sobre temas de negocios, temas que impactan a las empresas. El día de hoy tenemos dos temas bien interesantes que tienen que ver con los estados financieros, auditorías financieras. Pero antes de esto me gustaría presentar a nuestro asesor de negocios del día de hoy, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? Muy buenas noches, Daniel. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre temas financieros. Temas que impactan a las van a empresas. estar muy interesantes. Creo que son temas que a la mayoría de los empresarios les puede interesar por la información, las problemáticas y que hay que cuidar de estos estados financieros. Exactamente. Para platicar en el primer bloque vamos a platicar sobre las auditorías financieras, ciertos casos, en qué consisten y sobre casos de éxito y no tan éxito. Para platicar sobre este tema vamos a hablar, quiero presentar a Juan José Arcos, que es socio director de GEL Auditoría, para platicar de este tema. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bien nos comentabas, Fidel, que es un Buenas tema noches, que le Juanjo. interesa a todos. Pero buenas noches, Fidel, tienes razón. Sí, es un tema que creo que déjame llamar a directores generales, mismos accionistas, empresarios. Siempre es importante porque los estados financieros te ayudan de alguna manera para ver la situación en cómo te encuentras como negocio. Si estás ganando, estás perdiendo, qué tan endeudado estás, qué tantos activos tienes. O sea, creo que la información que te arrojan estos famosos estados financieros son de suma importancia, que tenemos que ir vigilando y muchas cosas que vamos a cuidar y que vamos a ir a platicar durante este programa el día de hoy. Perfecto. Pues antes de abordar el tema de lleno, ¿podríamos platicar sobre qué son las auditorías de estados financieros? José? Sí, bueno, como ya lo mencionó Fidel, los estados financieros, vamos a hablar básicamente de dos que yo creo que son los más comunes, vamos a llamarle así, que es el balance general y el estado de resultados. El balance general, pues vamos a decir que es una fotografía de la empresa a X fecha, o sea, donde va a reflejar cuántos activos tengo, cuántas deudas tengo y por lo tanto cuál es el capital contable o patrimonio de lo que puede ser de la empresa, ¿no? El otro es el estado de resultados, que básicamente es un estado de pérdidas y ganancias, y donde se reflejan todos los ingresos que yo obtuve a lo largo del año y todos los costos y gastos que yo tuve a lo largo del año, arrojando esa diferencia de una utilidad o pérdida en el periodo. Generalmente se hacen anuales, aunque también puedes hacerlo mensual, trimestral o con la periodicidad que tú quieras, ¿no? Hay otros dos que son el estado de cambios de flujo efectivo y el de variaciones en el capital contable, que también son bastante importantes, pero bueno, a lo mejor son un poco menos comunes, ¿no? Déjame llamarlo así, o no tan usados, ¿no? Y obviamente, ¿en qué consiste la auditoría? Básicamente es que un contador público independiente emite una opinión sobre dichos estados financieros, sobre la razonabilidad de estos estados financieros. Para eso hace pues, un examen de todo lo que son las operaciones de la empresa, de las cifras que le está mostrando la administración a los accionistas para efectos de mostrar su conformidad o desacuerdo con algún rubro de estos estados financieros. Ok. Ahora, estas auditorías de estos estados financieros que nos mencionan, ¿todas las empresas están obligadas a realizarlos? ¿Hay algunas que no estén obligadas? Platícanos sobre este tema. Mira, básicamente yo lo dividiría en dos. Voy a empezar por las más fáciles, que son, en general hay muchas empresas que no están obligadas, excepto básicamente las que cotizan en bolsa, las que son reguladas, o tienen algún requerimiento especial por el gobierno o por alguna cuestión de este tipo, ¿no? No obstante, ya también algunos, por ejemplo, bancos, algunos fondos de inversión, cada vez se empieza a exigir más por diversas entidades o por diversos organismos estos estados financieros dictaminados y sobre todo a una fecha cierta, ¿no? O sea, no es que yo pueda mi dictamen en 2023 entregarlo en 2025, si no te lo piden en marzo, en abril,
en alguna fecha ahí, más o menos por esos meses, ¿no? Generalmente. Ok. Sí, yo creo que el tema de la auditoría de los estados financieros se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque tú como, déjame decirlo nuevamente, como director, como accionista, como empresario, a lo mejor puedes confiar en la persona que está haciendo tus estados financieros, en tu contador, tu contralor, tu director de finanzas. Tienes un equipo que está armando, pero puede haber detalles que se les pueda pasar, que a través de estas auditorías lo que buscan es cerciorarte que lo que están haciendo esté razonable, o sea, adecuado, lo que estén llevando los números de una manera correcta. Y también lo que en la experiencia se ha visualizado, se ha visto, que a través de estas mismas auditorías puedes detectar hasta incluso fraudes que te pueden estar haciendo en la empresa, de que te pueden estar maquillando números, inflando los números para bonos, para muchas cosas. Entonces creo que sí es muy recomendable, como bien apuntaba Juan José, no están obligados la mayoría de las empresas, esa es la realidad, pero creo que sí es recomendable auditarte. ¿Por qué? Porque sí te da una cierta tranquilidad de que un tercero revise tu información y más que nada que comentábamos que esta información pues, es la radiografía de tu empresa, a ver que si tienes activos, cómo andas en deuda, si tienes utilidades o tienes pérdida. Entonces, ¿qué mejor que un tercero Sí, de acuerdo. que te pueda decir, oye, pues estoy de acuerdo, está razonable tu información, o sí, pero hay que cuidar A, B, C, D, tenemos que mejorar en estos registros porque no te está dando esta información como se debería. Entonces, y al final, cuando tú tienes estos estados financieros, te puede ayudar muchísimo para cuando tú vas a solicitar un crédito. No es lo mismo que tú no des tu estado financiero firmado por el contador de tu empresa a que vaya firmado por una firma reconocida con un auditor que tenga las certificaciones correspondientes. Tiene una validez distinta y creo que te puede ayudar para muchísimas cosas esta auditoría, Juanjo. Claro, sí, realmente creo que ya en este mundo en el que vivimos es muy recomendable llevar a cabo esta auditoría de estados financieros porque, como lo dices, creo que para empezar, uno como accionista o dueño, pues evidentemente te da certeza de que lo que te están mostrando es real y que, bueno, pues la empresa va bien, mal o regular, lo que arrojen los estados financieros. Pero bueno, mínimo tienes una fotografía real de lo que está pasando en tu empresa, ¿no? Adicionalmente, bueno, eso hacia terceros, pues también te puede ayudar mucho, porque obviamente también tú no sabes cuándo puede llegar un nuevo inversionista o puedes solicitar un crédito, o cualquier otro tema que puedas tú generar, ¿no? Con base en estos financieros. Clientes y proveedores, o sea, no solamente tema de créditos, también clientes y proveedores supongo que están interesados para saber qué tan sana está tu empresa, ¿no? En ciertos casos creo que se está generalizando donde ya muchas empresas con base en su gobierno corporativo ya no pueden estar relacionados con proveedores, sobre todo más a proveedores que no estén bien fiscalmente o que no tengan sus estados financieros auditados o demás. Creo que ya está generalizando esa parte, ¿no? Sobre todo, obviamente, en empresas multinacionales, ¿no? Yo creo que el tema, comenta Daniel, el tema de proveedores, clientes, creo que sí se ha vuelto relevante. El tema de los estados financieros, si son auditados mejor, porque te estás enfrentando hoy en día que la famosa materialidad, el que la empresa existe, de que puedes contratar un proveedor que a lo mejor en una semana o en 2, un año ya no existe. O sea, creo que eso, como tú el que vas a adquirir este servicio o lo que vayas a hacer, te da una certeza. Sí. Creo que es importante. Entonces ayuda también. A lo mejor no es necesario porque no es obligación, pero creo que tú vas a contratarle a alguien y te muestres información, te va a dar mucho más confianza para poderlo conocer. Que pueden pasar también, puede desaparecer. Eso Sí. No, claro, eso también se puede dar. Ajá. Pero creo que te puede dar esa confianza para poder decir, bueno, pues me gusta, mira, está reflejado, se audita. Creo que es una empresa que quiere hacer bien las cosas, ¿no? Claro. Sí, no. Creo que así se puede ver de alguna manera. Sí, no, inclusive te digo, hay empresas, sobre todo transnacionales, que ya están exigiendo a sus proveedores, por ejemplo, información financiera o que inclusive cumplan certifiquen que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y no necesariamente mediante el dictamen fiscal, ¿no?
Sí, de acuerdo. De hecho, siempre lo hemos visto de un aspecto fiscal. Creo que aquí lo hemos platicado en este programa reiteradamente sobre obligaciones, de que te va a revisar la autoridad, pero creo que es un ejercicio sano, como bien mencionas, Fidel, el hecho de que tanto para accionistas como para clientes, para proveedores, todos tengan esa certidumbre de que los números son reales, ¿no? Sí, digo, yo creo que se vuelve importantísimo que cuando tú ya quieres, digo, a repetir el tema de un crédito ante un tercero, Sí. el que lleves tu estado financiero auditado Sí. siempre se ve mejor. Definitivamente. Aunque lleve nada más la firmita o que lleve nada más la firma de tu contador interno y tu representante legal, no es lo mismo que un tercero te diga, mira, sí está razonable su información, y creo que eso se ve con otros ojos. Esa es la realidad de las cosas. Digo, puede haber que si te audita o te revisa con una firma pequeña, grande, mediana, eso puede ser distinto, pero a los ojos de un tercero, Sí. siempre va a ser mejor que tengas tus estados financieros auditados A cierta fecha, ¿no? bueno, pues no aumenta el ejercicio, ¿no? Ya dependerá tus necesidades, que a lo mejor comentamos más adelante, en qué fechas es lo recomendable, Totalmente. tener tus estados financieros, porque a lo mejor yo me audito el año 2023, por poner un ejemplo, y estamos en agosto, casi en julio, estamos en julio ya, segundo semestre del año, Vamos tarde. y pues todavía ni los tengo. Entonces a lo mejor ya no me sirven de nada, ¿no? Hacer eso. O sea, son de los temas que tenemos que ir vigilando y cuidando. Sí. Digo, pues sí es importante tenerlos, pero también en qué fechas y toda esa parte, que a lo mejor vamos a ir a comentar cuál es la recomendación, cuál es la importancia y para cuándo tener estados financieros, ¿no? Porque te digo, puede ser que me lo entregan en diciembre, pero ya no me sirven de nada, a lo mejor. Totalmente. No, pues ya esa foto de tu empresa que te están entregando en diciembre. Ya sucedió. Tal vez ya. Ya es completamente diferente, ¿no? Exactamente. Ya es completamente diferente a lo que está pasando en este momento. Así es. Bueno, estamos platicando sobre las auditorías de estados financieros en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5. Regresamos con este tema que tiene mucho de qué hablar. Regresamos. Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en... Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes escuchar y ver en @GarridoLicona y todos los episodios todos los martes. El pasado bloque estábamos platicando sobre las auditorías de estados financieros y todavía hay mucho de qué hablar sobre este tema, Fidel. Sí, tío, la verdad que te estamos cerrando, antes de irnos a la publicidad, el tema de cuándo tengo que tener mi estado financiero, cuál es la recomendación que el auditor me entregue mi estado financiero. Porque te digo, poníamos el ejemplo, me lo entregan en diciembre del siguiente año, pues ya para qué me sirve, ni para tomar decisiones ni nada, porque la idea es que tú puedas decir o te reflejen la información de cómo está tu empresa y la situación, porque eso te puede ayudar muchísimo para ver qué camino vas a agarrar en tu empresa. Pero si me los entregas pues, un año después, pues, yo creo que ya no sirvieron de nada. Claro. Mira, evidentemente los estados financieros, como dicen, tienen que servirte para tomar decisiones. Evidentemente, pues bueno, déjame decir, lo ideal sería a lo mejor regresando de vacaciones de diciembre, ¿no? En Reyes, pero la verdad es que es prácticamente imposible, ¿no? Pero yo creo que un buen parámetro podría ser el primer trimestre. Lo más antes posible, mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía tienes una fotografía clara de lo que está pasando en tu empresa y sobre todo pues, también puedes prevenir algunas cosas que pueden impactarte, ¿no? Me voy a referir, por ejemplo, a un tema muy específico, que a lo mejor eso lo tenemos que ver mucho antes, déjame llamarlo así. Por ejemplo, aquí, ahorita ya lo voy a focalizar más bien en quienes sí tienen que presentar estados financieros a una fecha específica, que pueden ser reguladas o que pueden ser empresas que tienen que presentar estados financieros por un acreedor o con una entidad gubernamental, con lo que sea, ¿no?
Y por ejemplo, porque luego uno llega como auditor y pues dices, oye, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás en tus covenants, por ejemplo? ¿No? Bueno, covenants es básicamente ciertos parámetros que yo tengo que cumplir en mis estados financieros para que pueda seguir siendo objeto del crédito o de cualquier, de algún tema, ¿no? Híjole, pues si ya lo veo en febrero, pues difícilmente yo ya voy a poder subsanar esa parte que no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mensaje que me gustaría transmitir es que para auditoría nos tenemos que ir preparando desde antes, ¿no? O sea, generalmente, bueno, hacemos una auditoría de septiembre, podemos empezar a ver y muchos otros temas, pero evidentemente, pues sí tenemos que tener nuestros registros al día, pues razonables, o si no es por decir correctos. Entonces toda esa parte yo creo que requiere una preparación para que cuando llegue la gente de auditoría, pues realmente podamos obtener un dictamen limpio, que es lo que todos queremos al final, ¿no? O sea, nadie quiere un dictamen con salvedades ni cuestiones de ese tipo, ¿no? Y bien, también como accionista, pues también a lo mejor te interesa, porque ya lo mencionas tú, a un tema de fraude, ¿no? Y pues obviamente cualquier auditoría requiere una revisión del control interno y en esas pruebas o en esos casos se pueden llegar a encontrar fraudes que estén o malversación de fondos que pudieran estar cometiendo algún funcionario o algún empleado de la empresa, ¿no? Uh-huh. Creo que en esa parte, Juanjo, del tema del fraude, yo creo que yo iniciaría, a ver, tu auditoría de estados financieros, una es, decías, oye, que no tenga salvedades, bueno, creo que sí es importante, porque eso quiere decir que están haciendo bien las cosas, pero yo como lo veo, inicialmente para mí, tener mi estado financiero auditado, pues me va a dar cierta tranquilidad de que lo que está haciendo mi equipo de trabajo lo está haciendo de una manera adecuada. Sí. Ese es uno. Que pues tienen sus detallitos, que les faltó cumplir con una norma o que a lo mejor eso puede ser una salvedad. Digo, depende de qué tipo de salvedades, ¿no? Claro, sí. Creo que es importante comentarlo, porque a lo mejor dices, bueno, está bien, pero yo ya estoy tranquilo que lo que estoy reflejando o la información que tengo de lo que estoy ganando, estoy perdiendo, pues es razonable. Claro. Creo que esto es fundamental. El otro punto que decíamos, oye, si a través de esta revisión me ayudan a minimizar o me ayudan a detectar algo raro que esté pasando en mi compañía, que puede ser un fraude, algo a lo mejor que por error, que si lo estás haciendo y que te puede llevar a que estés perdiendo dinero, lo que sea, porque a lo mejor no es, déjame llamar, no es con alevosía y ventaja, si es un error humano, pero que si lo puede hacer, pues, qué mejor, ¿no? Creo que esa es la parte que cuando uno espera o se audita para los estados financieros, lo que yo espero déjame decirle, del contador o del auditor que está revisando mis estados financieros, ese tipo de recomendaciones, oye, ¿sabes qué? Pues vas bien, pero yo te recomiendo que hagas esto, que este tipo de recomendaciones o mejoras, creo que eso es lo que realmente, lo que te da, hablabas tú de las empresas obligadas, bueno, eso es distinto porque ahí tienes que tenerla sí o sí, para todos, pero a los que no, pues creo que es lo que buscas cuando te dictaminas. Claro, sí, yo creo que, o sea, son ambos conceptos, aunque cuando no estás obligada, pues digamos que ahí es a veces un poco más difícil meter presión para que de veras salgan en marzo, ¿no? Pero si hay la voluntad de los accionistas o de la alta dirección, seguramente va a ser de mucha utilidad esta auditoría de estados financieros, ¿no? Uh-huh. Sí, en el caso de los obligados, pues por algo lo obligan porque, bueno, los que están en bolsa, cosas así, pues la información tiene que ser transparente. De acuerdo. No, claro. Y qué mejor transparente, y es obligación del contribuyente estar auditado por un contador público registrado. Claro, sí. Porque además obviamente ahí se protege el interés minoritario, ¿no? O sea, el interés pues, de toda la gente que está en bolsa y que invierte su dinero en una empresa que pues, está bien. Obviamente por eso es que también se obliga a estas empresas, ¿no? Pero te digo, y hay muchos, o sea, digo, ya los bancos muchos piden la comisión, empresas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, de Seguros y Fianzas y demás, ¿no? Y sobre todo porque ahora ya también, ya lo mencionabas, por ejemplo, lo que son las normas específicas, ¿no? De contabilidad, que pues realmente, híjole, pues sí, por eso digo que nos tenemos que preparar, ¿no? Porque pues, si ya le hiciste en febrero y, híjole, ya no hay tiempo de remediar eso o algo, pues a lo mejor ya, eso es un poco lo que yo buscaba
señalar cuando tienes que prepararte, ¿no? O sea, no lo puedes dejar todo al final, porque a lo mejor ya no va a dar tiempo de remediar esa parte, ¿no? O sea, digo, puede ser que sí, puede ser que no, habrá casos de las dos, o que pues tú digas, oye, pues el auditor te diga, oye, es que esta cuenta o este rubro de los estados financieros pues, simplemente no tiene sentido. A lo mejor si lo vemos desde antes, pues podemos llegar de una mejor manera a la auditoría, ¿no? Al cierre del ejercicio. Sobre este tema, y digo, tiene que ver con el tema de las auditorías financieras, y no para no obviar, hemos hablado o hemos escuchado mucho recientemente del dictamen fiscal. Tengo una duda. Las empresas que están obligadas a presentar el dictamen fiscal, ¿también están obligadas a realizar este tipo de auditorías? ¿No tiene nada que ver, Juanjo? Platícanos sobre este tema. ¿O es recomendación sí realizarlos? Digo, porque entiendo que en el dictamen fiscal también hay estados financieros. Mira, sí tienes que... digamos que el dictamen fiscal es una auditoría, como su nombre indica, más de carácter fiscal. Exacto. O sea, pero evidentemente como se basa en cifras financieras, todo el cálculo de los impuestos, pues también tienes que ver que esas cifras financieras estén razonablemente correctas. Habrá temas o habrá rubros de los estados financieros que no tengan un impacto fiscal y que a lo mejor de esos puedes no ser tan severo, déjame llamarlo así en la revisión, porque no tiene efecto fiscal, ¿no? Sí. Pero pues hay cuentas, no sé, una empresa industrial, pues el costo de ventas, o sea, es el 90%, eso es el 60, 70% de sus deducciones, ¿no? Entonces, evidentemente no puedes, aún y cuando dijeras, bueno, es que el costo de ventas es deducible. Sí, pero bueno, ¿qué monto estás haciendo deducible, ¿no? Y obviamente ahí lo tienes, da pruebas del punto de vista financiero y obviamente ya la consecuencia fiscal. Porque pareciera que a veces solamente se enfocan las empresas a la parte fiscal y descuidan un poco la parte financiera, cuando tendría que ser, digo, porque entiendo que es la base, ¿no? Para la determinación. Mira, yo lo que he visto en la práctica a través de los años es que el que hace dictamen fiscal tiene auditoría financiera. Totalmente. Esa es la realidad, o sea, porque van, como ya bien apuntaba Juanjo, van de la mano. De la mano. O sea, porque al final lo vas a necesitar, sí o sí, que estrictamente pudieras limitarlo un poco más, pero yo creo que la mayoría de las empresas que están obligadas a dictaminarse por efectos fiscales sí tienen un estado financiero auditado. Y eso creo que es en la práctica. Mejor aquí nada más, Juanjo, yo creo que antes de cerrar, sí sería importante, a ver, estamos hablando de la auditoría, del estado financiero. Las etapas de esta auditoría, ¿qué viene siendo? ¿Es una revisión previa, una final, entrega? O sea, términos generales. En términos generales, lo más común es que se hagan dos revisiones, una preliminar a septiembre, octubre, y otra a diciembre. Evidentemente, la idea de la auditoría preliminar tiene dos objetivos básicos, o sea, mucho evaluar el control interno, para ver cómo andamos, cómo está, qué tan fuerte es el control interno para la generación de cifras confiables, y bueno, seguramente hacer una revisión de cifras de septiembre, donde pueden salir muchos de estos temas, ¿no? Tanto covenants, normas especializadas, cuentas que pues no están bien integradas, que hay que depurar, que hay que hacer algún trabajo sobre ese rubro de los estados financieros, ¿no? Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, Fidel. Juan José, la última recomendación sobre este tema antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, yo creo que para el ejercicio 2024, yo creo que las empresas y los accionistas en un momento muy oportuno para evaluar la conveniencia de auditar sus estados financieros para este año. Y bueno, los que ya lo hacen, pues bueno, ya empezar a pensar quién va a ser, si van a continuar con el mismo autor, van a cambiar o qué van a hacer para este año, ¿no? Creo que es trascendental. Sé que vienen las vacaciones de verano, pero bueno, no sé si lo pueden dejar antes o bueno, ya tenerlo encaminado, porque como les digo, la primera revisión generalmente es al mes de septiembre. Podrá parecer lejos, pero pues bueno, yo me acuerdo que hace poquito estaba celebrando Navidad y ahora ya se acabó el primer semestre del año, ¿no? Entonces, no sé, ahora ya la vida se me da más rápido, no sé por qué, pero bueno, pues bueno, creo que el año, ya estamos en julio, ¿no? Y como digo, Todavía hay tiempo. Todavía hay algo de tiempo, pero bueno, creo que ya es importante cerrar, ¿no? Como bien lo comentas tú, si ya tienes que definir si realmente te vas a auditar o si vas a renovar para poder obtener tu dictamen financiero en tiempo, en este primer trimestre que comentas. Ajá, sí, claro. Porque si no, ya no vas a lograr lo deseado en tiempos.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay una frase que mencionamos constantemente aquí, que ya vas tarde. Yo creo que estás a tiempo, ¿no? En este caso. Estás en los últimos. Perfecto. Pues Juan José Arcos, socio y director de la auditoría, te agradecemos mucho por haber platicado sobre este tema. Te esperamos próximamente. Gracias. Estamos en Sin Duda Mucho- Asesórate muchas a través de gracias por la 98.5. Regresamos. Muchas gracias. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Este y todos los episodios. Si te perdiste en los bloques anteriores, estamos platicando sobre las auditorías de estados financieros. Pero vamos a seguir hablando, Fidel, sobre los estados financieros. Pero ahora sobre los estados financieros a fechas intermedias. Sí, creo que hablamos de los dos bloques anteriores, de la importancia de la auditoría, por qué auditar estados financieros. Sin embargo, creo que se vuelve también súper importante tener un estado financiero de mediados de año, ¿no? Para saber el rumbo al que estás yendo, si es correcto, cómo estás, si estás endeudado, tienes flujo, para poder afrontar el resto del año. Creo que por eso se vuelven súper importantes estos estados financieros intermedios. Sí, es correcto, Fidel, Dani, todos estos temas de información financiera, fechas intermedias, porque pareciera lejano cuando hablábamos en enero de los cierres del año 2023, pero ya estamos a mitad del año y mucha información hoy en día, los corporativos, los bancos, los lectores de los estados financieros, los terceros interesados, ya hoy en día hay que empezar a pensar y a evaluar cómo vamos a terminar el año, ¿no? Llegar un momento, ahorita acabando el segundo trimestre, primer semestre, pues ya empezar a determinar y empezar a medir cómo van nuestros estados financieros, cómo va nuestra información financiera. Y hablando del punto de vista de varios aspectos. Número 1, cómo va nuestro plan de negocio. Okay. ¿Cómo va nuestro presupuesto? ¿Cómo van nuestras ventas? ¿Cómo va nuestro nivel de gastos? ¿Cómo hemos llegado a los presupuestos planteados? ¿Necesitamos hacer correcciones al plan? ¿Necesitamos mejorarlo? Entonces todo esto retoma mucha relevancia ahora en esta fecha intermedia, que estamos hablando prácticamente de que terminó el primer semestre del año y tenemos que empezar a evaluar muchas cosas. Y es por eso la importancia de tener ya y empezar a hacer estas consideraciones en la información financiera. Se me ocurre, para empezar a ver, nuestros estados financieros hoy en día son solventes, vamos cumpliendo con las razones financieras de solvencia, de liquidez, tenemos un flujo de efectivo que nos va a permitir operar en los próximos meses, necesitamos reestructurar nuestra estrategia de ventas, Okay. requerimos incluso hacer una mejora a la política de recuperación de las cuentas por cobrar, necesitamos hacer alguna inversión en activos, requerimos de financiamientos adicionales. Entonces es el momento precisamente para empezar a planear, a corregir, en su caso, este tipo de situaciones en ese famoso plan de negocio y en las empresas. Son muchos conceptos. De repente nos soltó la bomba y dijo, fue esto y esto y esto y esto, y pareciera que es un cúmulo de muchas cosas que se tienen que checar, ¿no? Sí, yo creo que, desafortunadamente, sí tienes que, cuando tienes tus estados financieros, buscar reconocer todo lo que tienes. Ricardo hablaba de la liquidez. Sí. Creo que se vuelve fundamental para las empresas, porque si no hay flujo, ¿cómo operas? O sea, si no tienes flujo, entonces creo que se vuelve más importante, porque tu estado financiero te pudiera ayudar a ir a buscar un préstamo, un banco, ¿no? Exactamente. Tenerlo, pero haciendo esta valoración, esta valoración de la información, puedes tomar decisiones. Oye, pues creo que nos va a alcanzar, así si seguimos de esta manera, pues nos puede alcanzar para sobrevivir 1 o 2 meses con este flujo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, también te ayuda para tomar decisiones de tu empresa y decir, bueno, pues entonces pues puedo ir a un banco, disminuyo gastos, tenemos que enfocarnos más en el tema de ventas, en el tema de cobranza, que a lo mejor es lo que estamos dejando de hacer. O sea, creo que sí te da mucha idea. Y más cuando tienes y cumples y tú estás monitoreando todas estas métricas que comentaba, o estos KPIs que comentaba, o razones financieras que comentaba Ricardo. Que la primera correcto. nos platicabas entonces, porque fueron tantas ideas que creo que sí vale la pena desmenuzar poco a poco una que Totalmente. otra, igual para no obviar. Nos comentan primero, la primera es liquidez, o sea, saber si tengo dinero para poder solventar todas mis obligaciones, que va de la mano supongo que con solvencia, o a qué nos referimos con Sí, solvencia. fíjate que la liquidez es bien importante porque representa el tema de la relación activos circulantes, que es lo que podemos tener, hacer flujo de manera rápida con respecto a las obligaciones que son los pasivos a corto plazo que tenemos que liquidar. Regularmente se mide diciendo cuánta relación tenemos estos conceptos. Es un ejemplo, pues por cada peso se esperaría que por cada peso que debo, pues tenga por lo menos un peso para pagar, ¿no? Para estar, digamos, en tablas, ¿no? Okay. Sin embargo, pues entre más suban otros activos, seremos mucho más líquidos, ¿no? La relación 2-1, 3-1, que sea la ideal, ¿no? Ya si nos vamos a un nivel de solvencia, pues tenemos que comparar los activos totales contra los pasivos totales. Pero hablamos de otra cosa, ¿no? Y también es bien importante medir cuánto representa cada peso de uno. Ahí se miden muchas veces las razones financieras. Por eso es bien importante que estos, incluso los que tienen préstamos, las empresas que tienen préstamos, pues es incluso una razón financiera que tienen que estar vigilando. En caso de que no la cumplas, se detonan las obligaciones de pago. Y muchas veces esperamos hasta el final del año para poder evaluar estas razones, ¿no? ¿Qué pasaría si las hacemos ahorita? Para poder ver si tenemos que tomar estrategias. De acuerdo. Un ejemplo, si tengo una falta de flujo de efectivo o falta de liquidez en mi razón financiera, pues tengo que echar una revisada al tema de mis cuentas por cobrar, a mi rotación. Oye, ¿cómo va mi rotación de recuperación? Cada cuando estoy recuperando mis cuentas por cobrar. Y a lo mejor esto me va a llevar a implementar o mejorar la política o presionar al área de cobranza para la recuperación de estas cuentas por cobrar, porque se van a volver líquidas y nos van a dar flujo de efectivo, ¿no? Sí. Los pasivos, cómo se están comportando. Toda esta situación nos ayuda mucho a poder ir mejorando la lectura de los estados financieros, ¿no? Otra razón financiera bien interesante también es el tema de cómo van tus utilidades, llámale operativas, llámale utilidades de impuestos o incluso el EBITDA, ¿no? Que te quita la depreciación de los intereses, porque eso muchas veces te miden también. Los bancos, cuando te ponen tu préstamo, te ponen diferentes razones financieras que son los covenants que debes de cumplir y tenemos que empezarlos a monitorear desde hoy, ¿no? Eso es bien importante que vayamos viendo esto, ¿no? Desmembrando estas dos razones financieras, estas razones financieras de liquidez y solvencia, con respecto también a las cuentas del estado de resultados, ¿no? Insisto, muchas veces, y lo hemos platicado en varios programas, la importancia es que esto se vea reflejado en el flujo de efectivo. Sí. Como decía Fidel, oye, pues tengo que evaluar si ahorita yo requiero de dineros extras para poder operar, ¿no? Y no pasivarme de más, pero esto nos lo va a dar ese análisis que hagamos con todo esto. Otro ejemplo, las ventas. ¿Hemos llegado a los presupuestos de ventas? Bueno, tenemos que ver. Si no lo hemos hecho, tenemos que implementar estrategias adicionales pues, para poder generar las ventas que tenemos que generar. ¿Cómo va nuestro nivel de gastos? ¿No? Si vamos conforme al presupuesto, necesitamos hacer un reajuste de los mismos, ¿no? Considerando que muchas veces en un tema de gastos, lo que menos se puede tocar es el tema de la fuerza laboral, ¿no? Porque es lo que te va a dar esto. Entonces es el momento de empezar a planear todo este tipo de cosas, e independientemente de que tenemos que empezar a visualizar también el tema del adecuado reconocimiento de las famosas normas contables, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, platicábamos anteriormente, Fidel, sobre estas auditorías de estados financieros y su importancia. Hoy en día va de la mano con este tema que al final estás a tiempo para comenzar a revisar y tomar decisiones de tu plan, que es un cúmulo de muchas. Nos mencionaste también el tema de liquidez, nos mencionaste el tema de gastos, nos mencionaste el tema de ventas. ¿Qué otro tema o aspecto o por qué es importante tocar? Y bueno, y te hice buen punto que lo relacionaste con el tema de las auditorías. Porque hoy en día también todos estos que son temas de compliance, temas de auditoría, se empiezan a anticipar también, porque tienes que conocer las observaciones que te haga el auditor de forma anticipada. Y va muy relacionado porque también la parte del adecuado seguimiento a la información intermedia es el reconocimiento de las famosas reglas contables especializadas, ¿no? Sí.
Porque recordando, tenemos el enfoque que hoy en día la contabilidad ya no es una contabilidad de cargo y abono, déjame llamarla de esta forma, sino que se vuelve una contabilidad financiera para adecuada toma de decisiones. Y así cuando estemos evaluando las razones financieras, también tenemos que empezar a cuidar el adecuado reconocimiento de este tipo de cosas. Y por hablar en orden, para ir en este sentido, lo primero que tenemos que cuidar es, a ver, tus cuentas por cobrar con la relación de la famosa estimación de cuentas incobrables. Oye, la tenemos suficiente, la tenemos insuficiente. Recordando que este rubro es el primero que se convierte en líquido, o sea, se convierte en efectivo. Sí. Es la cuenta por cobrar. Creo que eso es muy importante, Ricardo, porque yo considero que cuando tú tienes un estado financiero intermedio, dejas de lado esos factores, porque normalmente te esperas al cierre del año. Es correcto. Para determinar todas tus provisiones, ajustes y todo lo que es. Entonces, eso es importantísimo porque a lo mejor tu estado financiero que tienes a estas fechas, pues no te está diciendo lo que realmente te tiene que decir o la situación en la que realmente estás, hablando de liquidez, solvencia y todas las razones que comentaste. Entonces, creo que ahí sí se vuelve relevante que se busque cumplir desde ahorita, desde este estado financiero intermedio, con todo este tipo de estimaciones. Bueno, hablaste ahorita principalmente la de cuentas incobrables, pero ahí tenemos el tema del diferido, el impuesto diferido, y se vienen así varias cosas que el caso de que tengas trabajadores, el D3, todo este tipo de provisiones que muchas veces te olvidas de ella y al cierre del año hay que meterlas para ya, ahora sí nos arroje la información adecuada. Sí, de acuerdo. Ese es el tema de repente que tenemos que cuidar al leer un estado financiero intermedio. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, algo también importante es el cuidar el inventario. Sí. O sea, también el inventario, cómo va nuestro nivel de abastecimiento de inventario. ¿Nuestro inventario se puede volver obsoleto? Pues puede ser que sí. ¿Cómo estamos en ese rubro? Porque el rubro de inventarios también es esencial. Porque el rubro de inventarios en un futuro se va a ver cuentas por cobrar. Entonces tenemos que tener un nivel de abastecimiento de inventarios adecuado, no sobrepasarnos, cuidar. Muchas empresas, pues su inventario puede ser perecedero o de rápida obsolescencia. Tenemos que cuidar si los niveles de obsolescencia no crecen. En una empresa productiva que tiene producción, fierros y tiene como un proceso productivo, muchas veces la merma. Tenemos que empezar a cuidar cómo va nuestra razón de merma ahorita a mediados de ejercicio para ver cómo vamos a replantear el cierre del año, ¿no? Entonces todo esto es bien interesante, ¿no? Para poder platicar. Que de hecho hay varios temas. Me gustaría retomar ciertos temas que platicaste, Fidel. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para no dejar la idea en medio. Estamos en Sin Duda. #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera en Garrido Licona, al cual me comentan en cabina que no presentamos al inicio, porque Fidel ya aparece parte de nuestro programa. Todas las semanas lo tenemos aquí para darnos las recomendaciones. Ya estás con nosotros, Rich. Sí, entonces ya lo sentimos tan normal que por eso se nos fue Ricardo. Sí. No, una disculpa. Ricardo, experto en asesoría financiera, nos está platicando sobre los estados financieros, estados a fechas intermedias y su importancia sobre este tema, Fidel. Sí, platicamos del tema de que los estados financieros intermedios tenemos que tener mucho cuidado al leerlos, al revisarlos para tomar una decisión, porque como bien apuntaba Ricardo, puede haber provisiones que no estén consideradas en estados financieros. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos al final, ya en diciembre queremos ajustar todo para que así meter las fijas correctas, pero hay muchas provisiones que creo que se deberían estar considerando mes a mes, Ricardo, ¿no? No tendríamos que estar metiendo hasta el diciembre. Creo que la tendríamos que venir haciendo. Creo que el registro correcto tendría que ser de manera mensual, mínimo, para poder tener información adecuada cada mes de tus estados financieros. Sí, dijiste algo muy, muy cierto, Fidel. El reconocimiento de los temas normativos se deben que reconocer cada cierre de periodo. Y cada cierre de periodo es cada mes, ¿no? Entonces por eso es bien importante que todos los efectos que estamos platicando
tengamos que reconocerlos, pues por lo menos periódicamente y evaluarlos constantemente. De acuerdo. No esperar hasta el cierre del año para meter una consideración. Porque muchas veces toman, lo que sí he visto en el mercado, es que tú tomas decisiones sobre estados financieros en alguna fecha intermedia. Y muchas veces, si no tienen el reconocimiento de este tipo de reglas, esta normatividad, pues tienes a tomar decisiones erróneas. Sí. Porque ya platicamos ahorita de la suficiencia de una reserva de cuentas incobrables, que es bien importante porque es flujo. Ya hablábamos ahorita del tema del inventario, ¿no? Cuidar el nivel de abastecimiento, bueno, el nivel de inventarios, cuidar su estimación también, porque hay inventarios que pueden ser obsoletos, cuidar las mermas, pero también es importante cuidar también el lado de los pasivos, o sea, realmente he hecho las provisiones que debo tener, y hablamos de provisiones de muchos tipos, ¿no? De bastantes tipos. Podemos hablar de una posible provisión de reestructura, podemos hablar de una provisión de bonos, que regularmente es muy eficiente que se las des a los colaboradores para que cumplan con ciertos objetivos. Tenemos que empezar a provisionarlas. Y hay que recordar que todas las provisiones hoy en día se registran con base a obligaciones que la propia entidad asume, sí, y que estima que en el futuro va a haber un desembolso de efectivo, ¿no? Por eso hablábamos de, hoy un bono, pues sí lo voy a pagar, está en una política de la empresa y lo tengo que pagar y lo tengo que provisionar porque ya lo debo. El aguinaldo proviene pues precisamente de una obligación laboral, sí, la cual pues pago en el mes de diciembre y tengo que empezar a provisionarla, porque si no voy a impactar el resultado de un solo golpe en el mes de diciembre. No, oye, otro tema bien interesante, pues las obligaciones laborales, sí, los colaboradores. Hoy en día, y lo hemos platicado varias veces, pues hoy en día todas las empresas del año 2021 tienen que tener empleados. Sí. Entonces, al tener empleados, pues te obliga precisamente también al tema de las obligaciones a largo plazo. ¿Cuáles son las obligaciones a largo plazo? Pues no es otra cosa más que si tenemos plan de pensiones, las primas de antigüedad, las indemnizaciones, que también tenemos que empezar a provisionar. Y estas provisiones no se determinan con el dedo. Tenemos que incluso someterlas a cálculos actuariales, ¿no? Hay empresas que hoy en día también pues tienen el tema de los famosos arrendamientos que se provisionan. Sí. Tenemos que empezar a revisar si dentro del transcurso del año hay nuevos arrendamientos, algunos se cancelaron. Entonces tenemos que empezar a revaluar toda la información para efectos de tener un adecuado reconocimiento de nuestras propias deudas, ¿no? Me llegó un flashback de no hace mucho tiempo, de hace unos años, que fue la pandemia, que nos llegó en marzo y de repente muchos planes de negocios cambiaron y comenzaron a ver de otra perspectiva. Supongo que más provisiones, o sea, empezaron a ver o toma de decisiones, porque ya en junio supongo que ya era otro plan, otro mundo, más otras ventas, ¿no? Entonces, por esa importancia, si se hubieran esperado hasta diciembre, Fidel, pues ya habían tronado. Yo creo que ese ejemplo que mencionas, pues sí cambia todo. O sea, totalmente. Tú podías tener tu estado financiero intermedio, razonable, déjame decirlo de alguna manera, con tus provisiones reconocidas y todo, pero a muchas empresas en un sector les fue muy bien, tuvieron que hacer un cambio totalmente distinto, a otras no tan bien, por el tema de pandemia, pues sí les afectó, que a lo mejor tuvieron, algunas empresas hasta cerraron, ¿no? Exacto. Y eso no quiere decir que no tuvieran bien sus registros contables o su información. Fue un tema totalmente distinto. Sí. Pero sí, al final, tener un estado financiero bien determinado con todas tus provisiones te puede ayudar a tomar una decisión distinta. Que creo que esa es la parte importante. Esperarse hasta el final del año, pues es ya esperarte hasta que la empresa tal vez ya murió, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y tocaste también un punto esencial. Oye, ¿qué pasó en pandemia? Sí. Pues en marzo que iniciaba, los estados financieros pueden decir, los leías y estaban bien, óptimos. Sí. Pero ¿qué pasaba? A lo mejor si eres un negocio que por la actividad que te dedicabas eras de riesgo alto, que tuvieras que cerrar, como no era una actividad esencial, pues llegabas al cierre del año con registro de provisiones importantes. Sí. Porque tenías que despedir personal, tenías que cerrar líneas de negocio, no fuiste productivo, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínense un gimnasio. Un cine, un restaurante que simplemente operaba con la parte presencial. No había reparto a domicilio, entonces tuvieron que cerrar, tuvieron que replantear todo su plan de negocios y hacer pasivos por reestructura de ese negocio, ¿no? Entonces por eso retoma importancia el estar monitoreando cada vez más los factores macroeconómicos. Hablábamos incluso en sesiones pasadas, programas pasados, incluso monitorear los tipos de cambio. Sí.
Hoy en día con todo el tema, lo vimos hace un mes, ¿no? Con el tema electoral, hubo un tema... Caída del peso. Caída del peso por un tema de una... superpeso. Exactamente, cayó. Finalmente ya no ha recuperado su nivel. Todavía no. Estábamos a 16.50, hoy estamos casi pegando a los 19 y no hemos cambiado. O sea, ese factor se impactó en las deudas. Porque pareciera que fueron 2.50, 2 pesos con 50 centavos, pero si lo multiplicas por deudas en dólares, pues cuánto dinero no era y te representaba más pasivo, ¿no? Las tasas de interés que afortunadamente se han mantenido en el 11%, pero ¿qué pasaría si hay una disminución? ¿Qué pasaría si aumentan? Entonces todo esto son factores macroeconómicos pues, que te van impactando. Y que no dependen de ti. No dependen de ti, Esa es la ¿no? realidad. Exactamente. Y ahora viene un tema bien esencial. Ahorita, pues, hablabas también del tema, hablamos del tema pandemia, y también se me ocurre lo que sucedió hace 8 meses con el huracán en Acapulco. Otis también es otra situación macro, ambiental que sucedió, y por eso hoy en día pareciera alejarnos, porque creo que lo estamos tomando en cuenta, que hoy en día también como empresarios y las empresas y los financieros y los fiscalistas tienen que empezar a pensar en el tema de sostenibilidad. Empezar a identificar los riesgos que pueden tener las empresas por aspectos pues, climáticos, como fue el huracán, como están siendo las lluvias, Sí. que afortunadamente cayeron, pero pueden impactar en algunos lugares de forma negativa en algunos negocios. Que no llovía, Richard, y ahorita no nos podemos quejar. Exactamente, pero por ejemplo, veíamos hoy en día que en diversos estados hay infinidad de tiendas de autoservicio que se inundaron. Entonces, estas empresas tienen que empezar a pensar en temas de cómo les pegan los asuntos climáticos, porque finalmente sufren pérdidas. Y que van a ser cambios constantes. Exactamente. Hay un punto que antes de que se acabe el tiempo, sé que es un tema complicado, pero la importancia de los diferidos para ver cuál es entiendo que es el pago que voy a realizar el próximo año. Creo que podríamos comenzar a visualizar esto, ¿no? Con este cálculo. Totalmente. Ahorita que vimos todo esto que veníamos viendo de las diferentes normas, esta norma es bien importante, la normatividad de diferidos, porque eso te va a ayudar también a ver cómo va tu impuesto. Hay que recordar que hoy en día las bases contables son unas, las bases fiscales son otras. Entonces, esa regla de impuesto diferido lo que te va a ayudar es equilibrar. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos en el futuro? O en su caso, ¿cuánto vas a recuperar? Y ese impacto se ve en las cuentas de balance, en las cuentas por cobrar o por pagar, y en su caso el efecto pues, en los resultados del año, en ese estado de resultados de que te refleja cuánto ganaste o cuánto perdiste. Pareciera que no, pero es bien importante. Y muchas veces esas reglas contables las aventamos al final del año. Creo que es el momento de reconocerlas y hacer una valoración hoy, con cifras al 30 de junio, porque es importante que en ese ejercicio hagamos un precierre, incluso por planeación. Creo que eso que comentas es muy importante porque este famoso precierre, tanto financiero como fiscal, creo que, a ver, lo ideal, déjame llamarlo así, del reconocimiento de las normas, es que lo vayan haciendo mes a mes. Pero si no es posible, yo creo que sí vale la pena que aunque sea de manera semestral, sí busques hacer una estimación de ese reconocimiento. Totalmente. Y que también, bueno, como le apuntaba el diferido, para poder determinar tu diferido, tienes que también determinar un cierre fiscal, tener tu impuesto, si no, ¿cómo determinas el diferido? O sea, no depende del financiero. Tienes que determinar el tema fiscal, un precierre a esa fecha para ver cómo te puede afectar el diferido. O sea, son de los temas que de verdad yo creo que sí es recomendable que las empresas, ya sea por costumbre, ya sea como buena práctica, déjame decirlo así, lo pueda hacer de manera mínimo semestral o trimestral incluso, Ricardo. Sí, es importante porque incluso las empresas que son reguladas, y reguladas hablando de empresas que participan en el mercado de valores o reguladas por en este caso los órganos reguladores, pues tienen que mandar información financiera trimestral. Y esas por obligación, pues deben de estar reconociendo todo este tipo de situaciones de forma constante. Las empresas privadas, como bien dice Fidel, por buena práctica tenemos que hacerlo ya. O sea, estamos en el 30 de junio, es buena época para hacer esas proyecciones de cierre y poder optimizar incluso la parte fiscal y también la parte financiera. Desde ahorita puedes ir viendo, oye, pues creo que sí me está yendo muy bien y pues voy a tener que pagar un impuesto bastante considerable. Entonces puedes ir a analizar qué puedes hacer o cómo puedes minimizar esa carga. Bueno, al final si te va bien, pues tienes que pagarlo. Pero pues, hay maneras de que a lo mejor estés haciendo algo que no estás aprovechando, que la ley te lo permite. O sea, son muchas cosas. Entonces creo que sí es súper recomendable
estos estados financieros intermedios, sí, solo sí, pero también que traigan todos los reconocimientos de provisiones, de normas y toda la normativa. Ese es lo ideal. Así es. Sí, no nada más hacerlos por hacerlos. Exactamente. Hacerlos de la manera correcta. Correcto. Así es. Ricardo Lechuga, socio director de Asesoría Financiera en Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y las próximas ocasiones. No, claro que sí. Para la Un gusto, próxima Fidel. sí te presento. Daniel. Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Boucha. Los esperamos el